Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En 2024, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico reveló que el 29% de la población colombiana no tiene acceso a agua potable, lo que significa que 13.8 millones de personas siguen sin ese servicio vital. En Bogotá, la empresa de acueductos reportó que el 37.5% del agua tratada se pierde en el sistema por fallas técnicas y comerciales, mientras en varias regiones del país persiste la precariedad en cobertura y calidad del servicio. El panorama con la gestión de residuos no es menos grave en la capital y en otras ciudades del país. El año pasado se identificaron casi 700 puntos críticos de arrojo ilegal en Bogotá y 500 toneladas de basuras diarias no se recogen. En energía y conectividad, la crisis se agudiza. Ante este panorama, la desconexión de la agenda mediática y la realidad de los ciudadanos es cada vez más evidente. Los televidentes nos preguntan qué papel debe jugar la televisión para visibilizar problemáticas y soluciones que nos permitan no solo visibilizar estas dinámicas, sino administrar y corregir las crisis en los discursos oficiales. Muy bien, para profundizar en este tema nos acompaña esta mañana Paula Sánchez Guzmán, abogada, especialista en servicios públicos domiciliarios, máster en Derecho Administrativo, consultora y docente investigadora. Paula, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Mario. Gracias por estar con nosotros. También está Sergio Martínez Medina, economista y magíster en regulación de servicios públicos, asesor en transformación digital e innovación pública. Sergio, bienvenido. Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por el espacio y un gran saludo a todos los televidentes. Muy bien, desde la distancia está José Antonio Molina Torres, abogado y magíster en Derecho Económico, autor de obras sobre servicios públicos domiciliarios. José Antonio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días para todos, gracias por la invitación. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir en nuestro espacio. Considero que falta más información objetiva respecto de las entidades que regulan las tarifas de los servicios públicos, como por ejemplo energía y agua. El explicar por qué se cobra tarifa de aseo en el servicio público del agua, el explicar por qué se cobra tarifa pública también de aseo en el recibo de la luz. Este tema de los servicios públicos, los medios de comunicación no lo abordan. Realmente el usuario no está capacitado para administrar todo eso que hay que pagar todos los meses, ¿sí? Considero que no hay la suficiente información, no es ni siquiera clara para saber a dónde tengamos que dirigirnos para hacer la respectiva queja o la respectiva denuncia. Todos los días vemos en Bogotá desorden por todos lados, que se arrojan los escombros, se arroja basura, no hay un control y no hay una investigación, un castigo a las personas que obran de esa forma. Digamos, en mi casa vemos 4 personas y eso llega al recibo por 150.000 pesos, que no es justo. Lo mismo la luz más que todo. Y el gas, pues lógico, el gas también le están subiendo altísimo y no especifican por qué. Uno como ciudadano va a preguntar algo y muchas veces ni siquiera responden los derechos de petición o cualquier consulta que uno haga. El pueblo quiere una explicación porque andan subiendo tanto los servicios a raíz de qué, o sea, no sé. Así uno entre menos ahorre, o sea, uno ahorra más y llegan más caros los servicios. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que cobran un poco de cosas que uno ni sabe que están cobrando ni nada. Muy bien. Crisis,
costos, falta de gestión, falta de administración, problemas con los servicios públicos, pero dicen los televidentes, ¿por qué no aparecen en televisión si son de tanta afectación diaria, Paula? Bueno, yo creo, Mario, que aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. El tema de servicios públicos tiene unas implicaciones muy importantes para la vida de los ciudadanos y desde el punto de vista de cobro de las tarifas, que tal vez es una de las situaciones que más afecta a los usuarios, yo creo que sí debe haber una pedagogía muy importante desde los medios de comunicación. Las tarifas que son elaboradas a través de unos marcos que hacen las comisiones de regulación de servicios públicos en cada uno de ellos, CRA para agua potable y saneamiento, o CREC para energía y gas, o CRC para los temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, pues son unas tarifas que son elaboradas con unos condicionamientos técnicos muy importantes que a veces ese lenguaje no es tan cercano a los ciudadanos. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esa pedagogía para que los ciudadanos sepan qué es lo que a mí me cobran, cuándo me cobran, cómo hacerlo, qué hacer cuando yo siento que ese cobro es excesivo o que es un cobro inoportuno o que definitivamente yo estoy pagando un exceso del promedio de lo que yo podría estar pagando regularmente en mi tarifa. Es importante que los medios hagan este tipo de pedagogía, que los ciudadanos sepan yo qué pago en mi recibo. Eso en cuanto a tarifas, Sergio, pero en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, ¿verdad?, que tiene que ver con lo vital, el acceso a agua, la recogida de las basuras, que hacen ciudades como la capital invivibles. Pero dicen los televidentes que la televisión anda en otros menesteres, menos en ese. Sí, yo creo que en este momento el país tiene una coyuntura muy compleja en materia de servicios públicos. Tenemos dificultades con los temas de energía eléctrica, como se ha mencionado a lo largo del programa y vi en las quejas de los televidentes, hay un problema también con otros servicios como la recolección de basuras, todo lo que está asociado pues a todos estos esquemas. Entonces acá yo creo, Mario, que el mensaje para los televidentes es fundamental en dos sentidos. Primero, acudir a los mecanismos de atención que exige la ley. Siempre el usuario tiene el derecho a quejarse ante la empresa. Si la empresa no responde, si no le da la información, es clave, fundamental para todas las personas que me están viendo, que acudan a los entes de control y vigilancia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el caso de energía, de gas, de agua, y la Superintendencia de Industria y Comercio para los casos de telecomunicaciones. Entonces yo creo que es fundamental que esas dos entidades comiencen a trabajar a través de los medios públicos de televisión, que se vuelvan a generar campañas sobre cómo conocer las tarifas, cómo saber leer la factura, que los usuarios, los colombianos, conozcan sus derechos. Nosotros en Colombia tenemos una gran acopio de normas de protección a los usuarios. Yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo que se ha hecho en los últimos 20 años. Pero lo importante es que los colombianos acudan también a los medios para que puedan conocer sus derechos y puedan garantizarlos. Claro, José Antonio, se quejan los televidentes que hubo una época en que los medios, estos medios y la televisión, confrontaban a las autoridades locales, a los responsables, pero que eso ya quedó atrás. Hoy solo vivimos en una quejadera permanente, pero nadie responde. ¿Es tan así? El punto de partida es la Constitución Política de 1991. Como muchos saben, la Constitución le dio especial relevancia a los servicios públicos domiciliarios, le hace al producto alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas, en la medida en que tiene que ver con la calidad de vida digna, que es uno de los principios fundantes de la Carta Política en su artículo primero. El conocimiento es poder, y en esa medida hay que advertir lo siguiente: no solamente las instituciones del Estado, asimismo las empresas, la ciudadanía misma tiene que lograr una aproximación. Desde luego, ese trabajo de difusión, de pedagogía que a todos nos corresponde, pues en primer lugar debe tener como garante al Estado mismo y en esa perspectiva tener en cuenta los planes nacionales de desarrollo. Muy bien, José Antonio. A propósito de televidentes, levantan la mano para preguntar. Siempre escuchamos que existen programas y planes para el control de basuras, sin embargo basta con salir a la calle para evidenciar bolsas rotas, escombros, basureros improvisados, y siento que esto es una gran contradicción. Se convirtió en parte del paisaje, tanto para el ciudadano
que camina por las calles y le parece normal que haya basuras, desperdicios, malos olores, pero para la televisión, que no lo narra, que no lo cuenta. Y como decíamos siempre en las salas de redacción, tanto va el cántaro al agua que por fin recogen las basuras. ¿O no, Paula? Bueno, Mario, yo creo que respecto a este tema de la gestión de residuos sólidos en la ciudad que todos llamamos basuras y que hoy se encuentra en una situación que podríamos llamar de crisis con lo que usted mencionó, que son 673 puntos críticos en la ciudad de arrojo de basuras ilegales. Yo creo que ese tema hay que enfocarlo desde varios puntos de vista, de acuerdo a lo que nos pregunta el televidente, nos dice, oiga, ¿qué está pasando? Porque no se prioriza el tema de la gestión de residuos sólidos en la ciudad. Yo estoy encontrando basuras, malos olores, plagas. Resulta que en la ciudad de Bogotá, el servicio público de aseo, para todos el servicio público de aseo, la tarifa final es que a mí me recojan la basura en mi casa y que por ello yo no la encuentre o no encuentre la ciudad sucia con la tarea que deben hacer los operadores de recoger. Sin embargo, resulta que esa actividad, ese servicio de aseo tiene unas actividades inmersas que no solo están asociadas a que la basura se recoja finalmente, sino que también está asociada a los deberes que yo como ciudadano tengo para que ese servicio cumpla su fin. Y ahí es donde yo veo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Y es decirle a los usuarios, mire, el servicio público de aseo tiene unas obligaciones que implican que los recolectores de basura, los operadores recojan los residuos y los traten de manera adecuada para que la ciudad no esté sucia, pero también los ciudadanos tenemos una obligación importante allí. Si todos hiciéramos la tarea pedagógica de hacer la separación en la fuente correcta, de disponer los residuos sólidos en los lugares en los que se deberían disponer, de alguna forma estaríamos ayudando al sistema para que no falle y no pudiéramos o no tuviéramos que encontrar esos 673 puntos críticos en la ciudad. Entonces la queja de los televidentes, Sergio, es que todos estos asuntos parecen temas menores para el periodismo y para la televisión, porque dicen, y tú nos ayudarás a entender, que los periodistas andan embelesados en otros temas, en polémicas, y consideran esto un tema menor que no merece narrarse. No, yo considero que este es un tema importantísimo en la agenda pública, Mario. La ciudad el año pasado tuvo una crisis hídrica, como decía Paula, también que fue muy importante trabajar con la educación, con la ciudadanía, y lo logramos superarla. Entonces fue fundamental el soporte que dieron los medios de comunicación para que los bogotanos pudieran racionar el agua y saliéramos quizás de la prueba más difícil que ha tenido en la historia de la ciudad en los últimos 50 años, que fue lo que vimos el año pasado. Entonces es muy importante acá el mensaje para los medios, para los canales públicos, privados, es que hay que trabajar y que tenemos que tener en la agenda pública los servicios públicos. Los servicios públicos es nuestra primer necesidad, el agua, la recolección de basura, la energía con que cocinamos los alimentos, la manera en cómo accedemos a las comunicaciones. Hoy no concebimos el mundo sin Internet y sin acceso a la educación, a los contenidos. Entonces yo creo que en Mora es importante que se estructure una estrategia que además involucre al gobierno nacional, a los entes técnicos, como lo mencionaban también antes, a todos los aparatos del Estado, para que generemos campañas, porque esto se va a superar con educación, con cultura ciudadana y también reafirmando los deberes que tenemos como ciudadanos. Claro, los ciudadanos participando en la solución, pedagogía, pero también los entes respondiendo, ¿verdad? Ese es su trabajo. No siempre la culpa debe quedar de parte de la ciudadanía, que es un poco la queja, porque siempre los ciudadanos tienen que ser los Paganini de las dificultades. Más televidentes, más preguntas. Aquí en Usme, tener agua potable es casi un privilegio. ¿Cómo es posible que en 2025 la gente no pueda abrir su llave y tener este servicio? Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para garantizar este servicio en todos los barrios? Y Usme es territorio urbano de la capital. No es territorio rural, hay una parte rural, por supuesto, pero es territorio urbano. ¿Tú qué le responderías, José Antonio, al televidente? Bueno, mira, de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha venido realizando una gestión no solamente a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional. Hay una función de control, desde luego, pero a eso hay que agregarle que aquí tenemos
unas actividades con unos actores que son concurrentes, las empresas mismas, las alcaldías. Somos todo un conjunto, como lo dice la Constitución, órganos autónomos e independientes con unas funciones separadas, pero colaboran armónicamente para estos efectos. Ahora, yo quisiera mirar un poco el tema de la televisión en sí misma, ¿sí? Hay muchos errores, se están cometiendo, pues desde luego que muchos errores dentro de la actuación de múltiples entidades y las empresas, pero la televisión en general depende básicamente del rating, depende básicamente de esa racionalidad que habla de unas tasas de retorno. Y por eso les indicaba inicialmente que la calidad de vida digna depende en gran medida de estos servicios. Y como lo anota allí la persona que habló, el televidente, pues hay que recordar la importancia del agua como un derecho fundamental que se tiene que tutelar. Muy bien. Eso en lo que tiene que ver con basuras y con lo que tiene que ver con residuos, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con pestes de animales y demás. ¿No es un tema sexy ese para narrar en televisión? Entonces también, como no es tan estético, entonces lo dejamos de ladito y la televisión tiene que mostrarles cosas agradables, Paula. Yo creo que la televisión y los medios en general, Mario, tiene una responsabilidad social muy importante, y es que los medios no solamente deben mostrarnos lo que sea sexy o lo que se venda, sino realmente lo que es de interés para la ciudadanía. Y en ese sentido, la prestación eficiente de servicios públicos pues es un interés general muy importante para los ciudadanos. Yo creo que los medios deben poner su atención en qué está pasando en Colombia en materia de servicios públicos, no solamente para que los ciudadanos sepamos qué es lo que está sucediendo, sino que para que podamos tener herramientas que nos indiquen cuáles son las soluciones que se deberían dar para esas situaciones que son las situaciones no deseadas para usuarios, como por ejemplo que las basuras estén por toda la ciudad, o que los usuarios no tengan acceso al servicio de agua potable, o que haya dificultades con acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, o que las facturas de energía tengan un incremento desmesurado que afecte el bolsillo de los colombianos. Muy bien, abrimos nuevamente la ventana que nos comunica con nuestros televidentes. Veamos. Tenemos un muy mal servicio, bajones constantemente, mantenimientos preventivos que desafortunadamente no funcionan, recibos con un consumo alto y desafortunadamente caros. Siempre ha venido sucediendo esta problemática. Y esa es una problemática nacional, Becerril, Cesar, tierra vallenata, pero pasa en todo el país, en la costa, en todo lado. Pero los televidentes no tienen voz, no aparecen. Esto no aparece en las pantallas de televisión, Sari. Sí, yo creo que acá el televidente ha tocado un punto fundamental en la actual crisis que tenemos de los servicios públicos domiciliarios, y es la prestación del servicio de energía eléctrica. Los colombianos tenemos que ser conscientes que debemos enfrentar un gran reto con la transición energética. Tenemos que ser conscientes también que debemos retomar todos los aspectos técnicos, financieros, para generar la mejor regulación, para que precisamente no esté pasando lo que el televidente se quejaba. Tenemos en la costa Caribe y en varias regiones del país un problema con el suministro de energía eléctrica porque no se han tomado las decisiones en los últimos 10 o 15 años asociados a la calidad del servicio, no se han hecho las intervenciones en materia de competencia, no se han hecho una labor de vigilancia y control sobre esas empresas, y lo que ocurre es que se han incrementado las facturas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, Mario, y desafortunadamente, como se ha visto a lo largo del programa, la agenda pública no los está reflejando. Nos concentramos en otros temas políticos o en otros temas, digamos, de discusiones, pero los gobiernos, y yo creo que acá no es un mensaje solamente del último gobierno, sino de los últimos gobiernos, no han tomado las acciones necesarias para corregir las graves deficiencias que los colombianos están sintiendo en materia de energía eléctrica. Claro, y el periodismo y la televisión son fiscales de esas gestiones o falta de gestión donde tiene que aparecer. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Alejandra Sanabria. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días para todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. Vamos con sus sugerencias e inquietudes. El primer correo dice: vivo en el Valle del Cauca, me gusta ver Canal 1, pero desde hace días se presentan irregularidades. Las imágenes se distorsionan, el audio se corta y la señal se va con frecuencia. Por favor, agradezco que se pueda solucionar. Nos escribe Hugo Salgado López. A propósito de servicios públicos, la televisión es un servicio, es un derecho, pero es un servicio público. Y estamos en la obligación de proveerlo de manera adecuada, Alejandra. Continuemos con el segundo correo. Querido defensor del televidente, más que una queja, quiero hacer una recomendación. En las noticias, cuando un personaje se expresa en otro idioma, colocan subtítulos. Sin embargo, sería más útil que también se tradujera de manera oral. Muchos vemos el noticiero al llegar del trabajo y lo seguimos de forma intercalada, mientras cocinamos u organizamos cosas en la casa. Les agradezco mucho la atención que puedan dar a esta petición. Nos escribe David Rey Castro. Insistimos en este tipo de correos porque las audiencias de televisión son audiovisuales, no de lecturabilidad, no están acostumbradas a leer en pantalla. Ven imágenes y escuchan sonidos, no podemos quitarle a las traducciones el sonido que tanto esperan, Alejandra. Vamos con nuestro tercer correo. Sugiero a los presentadores que se afeiten bien cuando presentan las noticias, porque últimamente los he visto mal afeitados. Son muy simpáticos, pero sin afeitar no se ven bien. Nos escribe Elsa Alvarado Villa. No son detalles menores, ¿no? Parece asunto casual. El televidente aprecia la estética. ¿Por qué? Porque distrae, y si el televidente se distrae, pierde el contenido. Muy importante tenerlo en cuenta. Agradecemos a nuestros televidentes y a Alejandra Sanabria por reportarnos los correos que nos envían semana a semana. A propósito de televidentes, entrando en esta fase de alternativas de solución, consejos o recomendaciones para este medio, para subsanar las carencias en los relatos de servicios públicos, escuchemos qué tienen para decirnos esos televidentes. Y sí sería importante que tuvieran más en cuenta a los ciudadanos que son los directamente afectados por ser servicios públicos domiciliarios donde debe estar involucrada tanto la sociedad como los entes gubernamentales y obviamente los medios de comunicación, que es la forma de transmitir y hacer extensibles las necesidades y falencias que tenemos en los servicios públicos. ¿A causa de qué sube? ¿A causa de qué baja? ¿A causa de qué hay el corte de energía, el corte de luz? ¿Por qué las tarifas de un momento para otro se sobresuben? Por ejemplo, en cuanto al aseo, vale más la tarifa del aseo que el consumo del agua. Que nos den claridad y nos desglosen mejor a dónde debemos dirigirnos cuando tenemos una queja y los inconvenientes y los interrogantes que tenemos con respecto a los recibos públicos, porque relativamente lo único que sabemos es recibirlos, ir a pagarlos, pero no tenemos claridad de cómo se debe manejar todo ese tema de reclamos, de quién nos puede asesorar. Si ustedes quieren hacer algo, por favor, yo sí agradezco que no solamente nos ubiquemos en Bogotá como Colombia, sino a nivel nacional, donde los servicios son deficientes en muchas ciudades. Desmenuzarnos bien las facturas, por qué la recolección de basuras, de la energía, del agua, todo llega caro, y decirle a uno para dónde cogen esas platas, porque nos llega carísimo. Muy bien, interactividad. Eso piden nuestros televidentes. Interactividad no son solo clics, likes, interactividad es dejarlos hablar, ofrecerles soluciones, escuchar sus problemáticas. Muy bien, esas son las propuestas de nuestros televidentes, Sergio. Las propuestas nuestras para la televisión, ¿cuáles serían? ¿Cuáles aportas tú? Yo creo, Mario, que es clave que los televidentes comiencen a usar los medios convergentes y también sea una comunicación de doble vía, porque es que las empresas a uno le chatean todo el tiempo para ofrecerle servicios, lo agobian, lo llaman a uno a las 3 de la mañana los sábados. Pero cuando uno quiere quejarse, sí, los sistemas obstaculizan, no funciona el WhatsApp, tiene uno que comunicarse con una señorita después de varias llamadas. Entonces acá es importantísimo que la televisión también juegue ese papel, que le oriente a los consumidores y les diga cómo deben garantizar sus derechos, que también les exija a las empresas que la comunicación sea en doble vía. Muy bueno que uno reciba todas las ofertas, pero también tiene que ser clave que uno tenga todos los mecanismos para quejarse, para que le funcionen a uno los sistemas, para que también tenga usabilidad. Las personas mayores
no tienen familiaridad con los sistemas que tienen los muchachos o los jóvenes. Entonces hay que crearles canales a los adultos mayores, hay que darle canales a los ciudadanos que no tienen acceso también a algunas plataformas. Entonces yo creo que hay que exigir desde los medios doble vía, que sea, también recibimos todas sus promociones, pero también queremos tener la posibilidad de quejarnos. Claro. Eso es muy importante, ¿verdad? Lamentablemente las empresas de servicios se acostumbraron a escuchar solo las quejas que aparecen en televisión, en radio o en prensa, ¿verdad? Es decir, cuando hay ruido, aparecen. Si no hay ruido, no le paran bolas al usuario. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Sergio Martínez Medina, economista y magíster en regulación de servicios públicos. Paula, soluciones, recomendaciones. Yo creo que las estrategias están enfocadas, Mario, a pedagogía. Yo creo que desde los medios de comunicación es importante crear programas o cápsulas informativas que le permitan a los usuarios saber cosas importantes como cuál es el contenido de las tarifas, cuáles son los componentes que hay en las tarifas para que yo pueda saber por qué este mes subió o por qué se mantuvo o por qué bajó la tarifa del servicio público. Enfocada también pedagogía relacionada con a dónde debo ir yo para hacer efectivos mis derechos, quién es la Superintendencia de Servicios Públicos, cuáles son las funciones, qué es lo que hace a mi favor, qué podrían hacer las personerías municipales, cuál es la labor de vocales de control y comités de desarrollo y control social que existen en servicios públicos y están enfocados a la protección del usuario. Y finalmente, yo creo que un papel muy importante de los medios en la pedagogía está en equilibrar las narrativas y es en decirle a los ciudadanos y a los usuarios cuáles son sus derechos y cómo hacerlos efectivos, pero también cuáles son sus deberes, cuáles son esos deberes que hacen que el servicio público que yo quiero recibir con calidad, cobertura y eficiencia sea óptimo con la ayuda de las actividades que yo como usuario debo interpelar para que eso suceda. Comunicar, comunicar, comunicar. El usuario no tiene que levantarse y darse cuenta que le quitaron el agua. No, es que es una ampliación, no es que se rompió un tubo. Si sabe, si está informado, toma correctivos. Pero lo que no puede pasar es que con la disculpa de las obras, los usuarios se queden sin servicios. Y ahí los medios de comunicación cubren esta parte que es tan importante para las audiencias. Paula, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, a ti por invitarnos y a los televidentes por exponer todas esas necesidades y todas esas dificultades que tenemos en este servicio. Muy bien, Paula Sánchez Guzmán, abogada, especialista en servicios públicos domiciliarios. Muchas gracias también a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio y a José Antonio Molina, abogado y magíster en servicios públicos, que también estuvo con nosotros. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.